Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a BiblioHertz. ¿Cómo están? Un nuevo martes, un día en el que vamos a hablar de un libro muy interesante, pero antes que nada, los saludamos, les mandamos un abrazo con mucho gusto. Estamos transmitiendo desde la Universidad Anáhuac, Campus Norte, desde el corazón de la universidad, que es la biblioteca. Y saludo con mucho gusto a mi queridísima Samantha Garduño. ¿Cómo estás, Sam? Sabi, muy contenta. Ahorita estaban escuchándose aquí las campanitas, a ver si por ahí sonaron en sus casas desde aquí, pero contentísima de estar aquí, Sabi, y como siempre agradeciendo a todo este equipo que tenemos detrás de Radio Anáhuac, a nuestra productora Nancy, a Tania que nos ayuda acá con nuestras redes sociales de BiblioHertz, @BiblioHertz oficial, y al maestro Ricardo y nuestra querida jefa Angélica Luna, que siempre lo decimos, pero es que sin ellos no podríamos estar con ustedes cada martes. Entonces, contentísima, Sabi. ¿Qué más tenemos hoy? Ya dijiste que un libro, pero también vamos a hablar de la película, de esta fusión que tenemos. ¿De qué hablaremos hoy? Así es, aprovechamos también para mandar un saludo a Rocío García Mercado, la coordinadora de Radio Anáhuac, a quien ya queremos ver pronto, y también a David Magallán ahí en controles. Ojalá que pronto podamos saludarlos y transmitir a ustedes desde cabina. Pues sí, tenemos hoy, vamos a hablar con dos de nuestros invitados favoritos sobre un libro que es El fantasma de la ópera, y además vamos a hablar de su adaptación al cine con una película muy particular, y lo vamos a hacer con nuestros dos grandes invitados que siempre nos traen sorpresas, y la pasa uno muy a gusto platicando con ellos. De hecho, estábamos platicando fuera del aire y hasta se nos estaba yendo que ya teníamos que entrar de lo rica que está ahí la plática con ellos. Pero sí, vamos a hablar del libro del fantasma de la ópera de Gastón Leroux, un libro que ha inspirado películas, series, obras de teatro musicales, y hasta una canción por ahí de Iron Maiden también ya inspiró El fantasma de la ópera, y de su adaptación a una película del director Rupert Julian, con la peculiaridad de esta película que se trata de cine mudo, Sam. Sí, es, Abby, pues yo creo que ya nos dijiste todo de qué vamos a hablar, pero van a ver que este programa, como siempre, como todos los programas, va a estar lleno de información súper rica que vamos a poder platicar, y pues lo importante aquí son estos grandes invitados que siempre nos traen toda esta información. La doctora Fabiola Torres, que recordemos que es coordinadora de planeación institucional, dirección de efectividad de servicios institucionales, y el doctor José Antonio Forzán, coordinador de la maestría en responsabilidad social presencial. Entonces, estamos contentos de que estén aquí otro martes con nosotros. La doctora Fabiola ¡Wow! viene caracterizada. Fabiola ya entró en personaje, está entrando en personaje. Ya Ella entré ya. en personaje. ¿Cómo están? Muy buen día. Oigan, qué gusto Yo me saludarlos. ahorré la máscara. Por ahí ya también nos está presentando Fabiola el libro, la máscara, pero ¿qué tal el fondo de pantalla del doctor, que en un momento nos va a decir? Pero, o sea, nos sentimos mal de que nosotros no trajimos producción. Ustedes sí vienen bien preparados y nosotros no. Oigan, vamos a hablar del libro de El fantasma de la ópera de Gastón Leroux y de la adaptación del director Rupert Julian. Pero, ¿qué les parece? Porque por ahí se dice mucho que este libro se inspiró en que el autor, bueno, era un periodista y además de escritor, y que se inspiró en hechos reales que sucedían por ahí en la ópera de París. ¿Qué tan cierto es esto? Y además, ¿qué género es el fantasma de la ópera? Empezamos con el doctor Forzán, que lo veo muy sonriente ahí como... A ver, cuéntanos, doctor, Bueno, ¿es ustedes cierto este dato? no están para saberlo ni yo para contarlo, pero dicen que en los laboratorios de comunicación en el segundo sótano hay una niña fantasma. Entonces, yo soy muy escéptico en materia de fantasmas, muy, muy escéptico. Me gustaban mucho los cazafantasmas de niño, ¿no?
adolescente y todavía me siguen gustando, pero porque me parecen muy divertidos, pero la verdad es que yo creo que no hay un espacio y no hay un territorio en donde no se tenga una leyenda por el estilo, ¿no? Eh, es una historia interesantísima, por supuesto. Hay muchísimas adaptaciones y muchas versiones, ¿no? Los Simpson tienen varias, pero hay los fantasmas de la opereta que salen Tintán y el Loco Valdés, son una joya, es una joya de película que me parece divertidísima, divertidísima, pero en este caso pues estamos hablando del texto original y de la primera adaptación que se hizo, por lo menos en el cine, y es muy interesante porque el teatro es un espacio mágico. Los que hemos tenido la oportunidad de haber hecho algo de teatro, no solamente ser teatreros, sabemos que lo que se vive tras bambalinas es mucho más interesante a veces que lo que ve la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una historia maravillosa de amor y desamor, ¿no? De encuentros y desencuentros, de terror, vaya, lo tiene todo, ¿no? Entonces, y el escenario, pues, que mejor que la Ópera de París. Yo les comento nada más, yo estoy bueno, no estoy en mi cubículo, pero sueño con estar en el Museo de la Ópera, de la Ópera de París, que tiene una biblioteca. Entonces, Ok. bueno, pues aquí estamos, ¿no? Ay, no se ve mi silla. Bueno, es que estoy estrenando mi fondo virtual, no había jugado con ellos desde que regresamos a la universidad, ya de tiempo completo. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos nuestros Zoom escuchas. Gracias, doctor. Fabiola, ¿a qué género, bueno, es una novela, qué género es porque se escucha por ahí de terror, pero que también tiene como ahí tintes policíacos? ¿Cuál es el género de este libro? Y platícanos un poquito de la trama, que es bien difícil aquí no hacer spoiler, pero un poquitito de lo que va la trama. Para los que no lo han leído, se les antoje leerlo, y para los que ya lo leyeron, reafirmen el querer volver a leerlo. Sí, bueno, es una novela detectivesca, ¿no? Gastón Leroux está considerado como uno de los precursores de la novela detectivesca. De hecho, hay un halo de misterio con el prefacio en el libro donde dice, esta historia es real, ¿no? Entonces, por esto se ha creado tanto misterio en torno a si efectivamente está basada en hechos reales o es mera fantasía, pero pues él como escritor nos asegura que esto fue real. Y él actúa, desde mi punto de vista, también como un personaje de la historia, que es justo este detective, pues que se da la tarea de indagar estos sucesos misteriosos y trágicos en la Ópera de París. Bueno, pues es una historia donde efectivamente vemos a Eric, que es nuestro fantasma de la ópera, al que se le atribuyen una serie de crímenes y de hechos insólitos dentro de la ópera, con las bailarinas, con Cristina Daé, que es esta cantante en ciernes en la Ópera de París, y que se convierte para ella en el ángel de la música, que es pues una especie de fantasía que llega por los cuentos que le contaba su padre en la infancia, ¿no? Con esta inocencia ella cree que este hombre que vive en los sótanos de la ópera, que es un misterio, que además es un hombre completamente deforme, pues es el ángel de la música que ella esperaba y se convierte en su profesor. A la vez se enamora de ella. Hay otro personaje que es Raúl, el vizconde Raúl, que está enamorado de Cristina, y entonces tenemos ya aquí un triángulo amoroso en medio de las vicisitudes y de ese otro gran personaje que es también la Ópera de París, ¿no? En sus fosos, en el escenario, en tras bambalinas, etcétera, se va desarrollando la historia. Y pues bueno, creo que el fantasma de la ópera es un personaje, perdón, muy poderoso, capaz de despertar el horror más grande, porque es un criminal, porque es un asesino, pero también despertarte tristeza, compasión y piedad por las circunstancias que lo llevan a ser la persona en la que se convierte, ¿no?
Así es, doctora. Pues sin duda, o sea, con estas pequeñas introducciones que tenemos en una cuestión de un minuto, Fabiola nos dio como todo lo que trata la novela y la verdad que el libro, y la verdad es que nos parece excelente porque vemos a este personaje atormentado, que tiene esta figura fantasmagórica y que realmente nos toca muchos aspectos, ¿no? Los misterios del teatro, los aspectos musicales, y incluso vemos, ¿no? Cómo era esta ópera en el siglo XIX, me parece, ¿no? Estas costumbres que vemos, estos recorridos, ya este triángulo amoroso que nos platica Fabiola. Entonces, hablando de la ópera, ¿qué les pareció? O sea, que esta obra se desarrollara dentro de este contexto. O sea, ¿qué tan importante fue que la obra se desarrollara en este contexto? No sé, doctor, si quisiera comentar. Y bueno, aquí cabe mencionar que en efecto, es una historia detectivesca, ¿no? Es una historia, digo, está todo el halo del fantasma, ¿no? Porque sucedían cosas muy extrañas, ¿no? Pero como les decía, apelo al escepticismo, pero muchas personas creían que así sucedía, ¿no? Ustedes lo ven, muchas de las cosas que están pasando, que se genera un misterio y que se piensa precisamente en esta figura sobrenatural, ¿no? Pero bueno, pues ahí está todo este tema, ¿no? De qué es lo que ha pasado, ¿no? Ahora, la ópera era en aquel entonces el espacio donde precisamente se llevaban a cabo todas las artes escénicas. Es decir, ópera, pues quiere decir obra. Y como tal, en lo que tenemos en esta recreación, habría que considerar que todo pasaba allí, ¿no? La música, el teatro, la danza, ¿no? Que estaban ahí puestas en escena y el espacio de la Ópera de París, que es un edificio extraordinariamente impactante, hagan de cuenta que es como nuestro Bellas Artes, ¿no? Es el similar que aún se sigue utilizando de una manera mucho más frecuente que nuestro Palacio de Bellas Artes, pero era el recinto más importante, el espacio en donde pues se ponían en juego todas las grandes personalidades de las artes en general, ¿no? Pero es allí un recinto en el cual la gente acudía y por eso es tan simbólico, ¿no? Hay que tomar en cuenta que ya no tenemos esos espacios tan simbólicos. Hay muchos escenarios hoy día en nuestro país, en la Ciudad de México, incluso en el propio París hay otros lugares, pero esta arquitectura pues le permite además cumplir uno de los elementos importantes que es lo gótico. Lo gótico tiene que ver con las construcciones que son también obscuras, ¿no? Recuerden, pues la luz artificial se creó mucho tiempo después y además en contadas ocasiones. Digo, aquí en la adaptación van a ver el candelabro, que es una cuestión impresionante, pero en las narraciones góticas, la primera, el castillo de Otranto, el castillo es un personaje y aquí la ópera de París, el edificio como tal, es un personaje. Y me atrevo a decir que es el más importante, ¿no? O sea, es una puesta en escena donde la historia de encuentros y desencuentros, que hemos visto muchas, tiene un lugar fundamental, ¿no? Entonces, por eso la ópera es tan importante como espacio y como elemento simbólico en donde las artes se conjugan, ¿no? Vamos a ir a la par también viendo la adaptación, hablando de la adaptación de Rupert Julian, el director de esta película. Y antes de irnos a la primera intervención de Fabiola, yo quisiera preguntarles, ¿por qué elegir la versión para traerla hoy de Rupert Julian? ¿Es la más apegada, digamos, al texto original? Pues bueno, a mí yo la sugerí porque es la primera, ¿no? Entonces, antes de que la tomara Andrew Lloyd Webber en sus manos, que ha hecho cosas muy bonitas y grandes piezas musicales, ¿no? Que muchos de nosotros conocemos, ¿no? En realidad, lo que me parece importante es, ahora que estamos comentando el cine, la impronta del cine mudo. Creo que, digo, nunca habíamos comentado una película de cine mudo y las pausas, las ejecuciones histriónicas de los actores, ¿no? Uno dice, bueno, ya métanle velocidad, ¿no? Pero en realidad era fundamental la pantomima que se tenía, ¿no? O sea, pues cuáles efectos especiales, la sombra del fantasma, ¿no? El maquillaje, ¿no? Que me parece extraordinario, digo, tomando en cuenta que es una película de 1925. Entonces sí hay un tratamiento
de simplificación, ¿no? Del argumento original. ¿Por qué? Porque los recursos narrativos del cine todavía no estaban tan desarrollados, pero fue una película pionera en el cual, pues bueno, este rostro deforme del fantasma de Eric nos ha acompañado ya como un referente para todas las películas de ciencia ficción, de terror y demás. Entonces, si quieren ver ustedes a Freddy Krueger o los más recientes, ¿no? Que tienen que ver con El Conjuro y Annabelle, vean ustedes ese rostro y lo van a ver todo, ¿no? Bien, bien guapo él. Y además el actor Lon Chaney era maquillista, ¿no? Él mismo se maquilló en la película y eso es muy interesante. Fabiola, ¿qué te parece que nos vamos con esta primera intervención? ¿Por qué elegiste esta primera para participar, Fabiola? Bueno, en esta escena están Raúl y Cristina en el techo de la ópera, ¿no? Han escapado del teatro para evitar que el fantasma, con este poder que tiene de las trampas y parece que es una especie de oído gigante en todo el teatro, pues los descubra porque quiere contarle Cristina a Raúl qué es lo que está pasando, por qué es su desaparición, por qué ha actuado de manera tan misteriosa en torno a este personaje del fantasma de la ópera. Y bueno, se van al techo y aquí es donde le platica qué es lo que estaba ocurriendo en los fosos y un poco también esta idea del ángel de la música, ¿no? Porque es que Cristina, en medio de su inocencia, pues se inclina por creer que efectivamente el fantasma es el ángel de la música que su padre le había contado cuando era niña. Entonces vamos a ver este fragmento. Adelante, gracias. Se levantaron y miraron alrededor de ellos. Estaban solos en el inmenso techo. Se sentaron de nuevo y Raúl preguntó, ¿cómo lo conoció? Cristina le contesta, hacía 3 meses que lo estaba oyendo sin verlo. La primera vez creí que aquella voz admirable que se había puesto de repente a cantar a mi lado lo hacía en una habitación cercana. Salí y busqué por todas partes. Me fue imposible encontrar la voz en ninguna parte. Sin embargo, seguía en mi cuarto y no solamente cantaba, sino que me hablaba y respondía a mis preguntas. Era una voz de hombre, pero bella como la de un ángel. Yo nunca había dejado de pensar en el ángel de la música de que hablaba papá. Él me había dicho que me lo mandaría en cuanto muriese. Me atrevo a contarle esto porque usted conocía a mi padre. Yo era como una niña y cándidamente ofrecí mi alma a esa voz de hombre, creyendo ofrecérsela al ángel. Le hablé de esto a mi madre adoptiva y ella me dijo, debe ser el ángel, tienes que preguntárselo. Así lo hice. Y la voz de hombre me respondió que, en efecto, él era la voz del ángel que yo esperaba. Desde aquel momento se estableció una gran amistad entre la voz y yo. Me pidió permiso para darme lecciones de música todos los días. Con confianza absoluta, no falté a ninguna de las citas que me daba a primera hora, en mi cuarto de la ópera, que a esas horas estaba enteramente desierta. Fueron lecciones celestiales. Hice progresos prodigiosos que, en otras condiciones, hubieran exigido muchos años. Poco a poco aumentaba el volumen de los sonidos en proporciones que mi debilidad pasada no me permitía esperar. La voz tenía la virtud de levantarme hasta ella al dejarse oír y me ponía al unísono con sus soberbios vuelos. Al cabo de unas semanas, no me conocía yo misma cuando cantaba. Y bueno, este es un fragmento donde pues nos deja ver cómo comienza la relación entre Cristina y este fantasma de la ópera, que no era ningún fantasma, era un hombre de carne y hueso, pero el hecho de vivir en los sótanos del teatro, de no dejarse ver, de que ocurrieran cosas misteriosas, pues le valieron esta fama de ser un fantasma que se había apoderado del teatro, ¿no? Que además aquí hay una parte que, bueno, una frase que me pareció muy cómica, cuando Cristina se siente sorprendida por cómo ha cambiado su voz y la mujer que le está ayudando, Valerius, el personaje de Valerius me parece que es la persona que le está ayudando también a potenciar su voz,
Cristina le dice, es que me siento sorprendida, siento que a lo mejor soy parte de un sortilegio, y esta persona le dice, no eres tan importante ni tan interesante, algo así, palabras más, palabras menos, como para que le intereses al demonio y seas parte de un sortilegio. Entonces eso está como muy, muy cómico. Vamos a hablar un poquito de este personaje, de Cristina. Se encuentra como ella en la encrucijada, ¿no? Porque por un lado la pretende el conde Raúl y por otro lado Eric, el fantasma de la ópera. ¿Cuál es la personalidad de Cristina y qué es lo que más les gustó de este personaje, Fabiola? Bueno, yo creo que Cristina es una jovencita, ¿no? Que está empezando en el mundo del teatro, empieza con papeles más bien secundarios o a reemplazar a otros artistas cuando no pueden estar en escena. Y viene de una familia pobre, ¿no? Que pasa pobreza, de un padre que es músico, que le llena la mente con estas historias fantásticas del ángel de la música, que es el que toca a los grandes genios musicales. De hecho, bueno, Eric es un genio musical. Él realmente es un genio de la música, ¿no? Entonces dice, bueno, estos grandes artistas como Mozart tienen el genio, ¿no? Fueron tocados por el ángel de la música. Y ella crece creyendo que efectivamente, cuando su padre muera, le va a enviar al ángel de la música para que la acompañe, para que le dé su toque de genialidad. Es una chica tímida, ¿no? Si no hubiera sido acompañada por esta genialidad del fantasma, pues probablemente no habría llegado a representar grandes papeles en el teatro. Entonces, ella es Cristina. Conoce a Raúl cuando son niños, obviamente hay diferencias sociales entre ellos, no podrían aspirar a estar juntos y además ella era artista, ¿no? Había una gran separación social entre la élite, que es la que acudía al teatro a ver estas grandes obras artísticas, y los propios autores, que eran vistos como personas poco serias, y no se esperaba que un vizconde eligiera por esposa a una cantante de ópera, ¿no? Entonces, bueno, este es un poquito las circunstancias en torno a los personajes, que incluso el amor entre Raúl y Cristina, pues no era bien visto, y el propio hermano, el conde Felipe, no aprobaba esa relación o esa atracción que sentía Raúl hacia Cristina, donde la ve en una presentación, y hacía mucho tiempo en realidad que no la veía, desde que eran niños en Perros, ¿no? Aquel pueblito en el que vivía con su papá, ¿no? Y de alguna forma, bueno, el vizconde quiere que deje la carrera, pero Cristina tiene la prioridad de continuar, ¿no? Ella no quería dejar la ópera y más viendo ya este potencial que empezaba a tener, ¿no? Doctor, ¿qué le pareció? Está influenciada, ¿no? Ahora por el ángel de la música, claro. Claro. Doctor, ¿qué le pareció el personaje de Cristina? Pues es muy interesante, ¿no? Además, esta cuestión de eterna inocencia, ¿no? La idea del ángel. El ángel es un ser incorpóreo, ¿no? Por eso la idea del fantasma, que es precisamente una aparición, la idea de una aparición, se queda en lo espectral en ambos casos, pero sí, en efecto, pues en realidad termina siendo un delincuente, ¿no? El que estaba por ahí oculto, ¿no? Es interesante porque también son dos contrastes, ¿no? La inocencia, la belleza contra la monstruosidad y la maldad, ¿no? Entonces, son polos que están ahí en disputa, ¿no? Pues este elemento también de que Cristina, al final de cuentas, pues no se decide por la posibilidad de redimir a Eric, ¿no? Sino que realmente, pues, ya no fue tan inocente, ¿no? Sino que realmente había pues, ciertos intereses, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que me parece también muy importante es que si bien hablamos de una visión muy idílica del teatro hace un momento, ¿no? La idea mágica detrás de bambalinas, pues en realidad también el teatro tiene sus cosas bastante fantasmales y monstruosas, ¿no? El poder destacar en medio de un ámbito tan competitivo, ¿no? El campo cultural que diría Pierre Bourdieu, pues a veces se tenía por méritos, pero pues había vacas sagradas que no dejaban pasar a la gente. Entonces, a menos de que tuvieran una serie de accidentes fortuitos o no, se iban a dejar pasar, ¿no? Nada más que ahora pues, está muy complicado. Me comentaban mis alumnos de semiótica del teatro que ahora uno de los requisitos que piden los empresarios para contratar a la gente son los seguidores en Instagram, ¿no? Entonces,
pues bueno, igual puede uno contratar trolls o hacer cosas que lleven hasta la gobernatura de distinguidos estados del norte de este país, pero que en realidad es una cuestión que ya no apela al talento, ¿no? Sino al escándalo. Es decir, nos pasamos de Christine, nos pasamos a Eric, ¿no? Entonces, bueno, resulta muy complejo, ¿no? Pero bueno, el personaje en sí de ella es muy, muy interesante porque pues ella tiene que decidir, ¿no? Al final de cuentas con quién se va o con quién se queda y sí, en efecto, no optará por la redención, ¿no? Sino que optará por sus intereses personales, ¿no? Y que también pues, son interesantes. Pero bueno, ahí es un personaje que vale la pena seguir. No, y además de esto, justo el doctor ya se adelantó, pero queríamos preguntar ahora qué opinaban de Eric, como esta parte. Entonces, no sé si primero la doctora Fabiola quiera platicarnos para ella cómo veía este personaje que ya vimos cargado de misterio, de esta parte, la fealdad, la maldad. ¿Qué le pareció, doctora? Bueno, a ver, Eric es un personaje, como comentaba en un principio, fantástico, lleno de matices, lleno de contrastes. Es un personaje poderoso. Es un niño que tiene esta infortunio de nacer terriblemente feo, de ser rechazado desde su propia madre, ¿no? Él cuenta en el libro, ni siquiera mi madre dejaba que la besara, ¿no? Y es rechazado, huye de su casa, eh, siendo muy jovencito, y empieza toda una suerte de recorrido por ferias, por circos, donde él era visto como un objeto de morbo, ¿no? Era exhibido como por su fealdad. Va aprendiendo en este medio este arte de la magia, de la trampa, era un prestidigitador, era un genio del ilusionismo y se convierte en un criminal, ¿no? Hasta que es encontrado o se sabe de él esta sultana en Persia, el persa justo que es otro de los grandes personajes y el que de alguna manera desvela a Gastón Leroux la mayor parte de la historia, buena parte de la historia, pues lo lleva con esta sultana donde tiene la oportunidad pues, de ejercer, ¿no? También como constructor. Su padre era un contratista de albañilería, él se dedicaba también a la construcción, pero también a construir ciertas trampas para cometer crímenes y divertir a la sultana. Entonces, es un hombre que el rechazo de la sociedad lo hace o lo orilla a ser quien es, ¿no? Es esa oscuridad que él adquiere por haber sido incomprendido y rechazado desde su familia y después por la sociedad. Y él lo que buscaba es eso que nunca tuvo. Buscaba amor, buscaba redención y encuentra en esta alma pura, en esta alma inocente que es Cristina Daé, la oportunidad para amar y para sentirse amado. Entonces creo que es un personaje totalmente conflictuado, pero con un gran anhelo de ser amado, ¿no? Él es malvado porque no fue amado. Creo que en el fondo esa es la esencia del fantasma de la ópera. Y bueno, no me acerco tanto al final porque hablamos ahí un poquito del tema de la redención. Desde mi punto de vista, creo que en el libro sí encontramos esa redención para Eric, lo que no vemos en la adaptación al cine y al teatro, ¿no? Entonces, bueno, comentamos un poquito más adelante. Doctor, igual usted si quiere darnos un pequeño comentario y ya ahorita vamos al capítulo 2 del libro. Sí, yo creo que el tema de la maldad y la fealdad es un tema importantísimo, ¿no? Que hay que recuperar. O había un libro en la biblioteca que es de la historia de la fealdad de Humberto Eco, en el cual precisamente se habla del problema de que muchas veces se asociaba a las deformidades físicas un tipo de castigo divino, ¿no? Algún tipo de pena, ¿no? Ya sea de los padres o de la persona, ¿no? Y cuando en realidad, pues ya sabemos que eso no es así, ¿no? Sino que tiene otras características, pero había un rechazo y todavía sigue habiendo esta cuestión de un rechazo por la fealdad. ¿Por qué? Porque no cumple con los cánones dictados en el contexto. Y en este caso también el tema de la maldad como esta consecuencia del rechazo social. Recordemos que Francia es uno de los grandes escritores
que hablan sobre el problema de las condiciones extremas a las que se enfrenta la persona, la miseria particularmente, y cómo eso obliga a la delincuencia, ¿no? Cómo eso obliga al crimen. Digo, ya podríamos hablar algún día de los miserables, ¿no? Pero que sí es esta idea de este personaje que encuentra así en el teatro la explotación, pero también encuentra su sentido de vida, ¿no? La farándula como, digo, ya no me puedo exhibir y ya no me quiero exhibir, además soy un criminal, ¿no? Pero no se puede apartar de, ¿no? Entonces eso es muy, muy interesante por esta magia del teatro, pero de todos modos, como la fealdad termina en un espacio escondido, ¿no? Entonces se oculta y él mismo pues tiene que utilizar una máscara, ¿no? Para no ser perseguido, pero también para ocultar su deformidad natural, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay todo un caso bien interesante. Y algo muy interesante también al respecto en el prólogo, justo nos dice, ¿no? Si Eric no hubiese tenido esa fealdad por la que fue rechazado, humillado, marginado, segregado, etcétera, se habría desplegado como cualquier otro de los grandes hombres de su época, porque era un hombre muy inteligente, un genio musical y un gran cantante, ¿no? Entonces, tenía toda una serie de habilidades que desarrolló, pero que no las pudo, digamos, donar a la sociedad y al mundo de manera favorable, justo porque se recluyó en el sótano de un teatro por la fealdad, ¿no? Que ahuyentaba a los demás. Entonces creo que es un personaje que por su fealdad no pudo desplegarse como cualquier otro ser humano, ¿no? En la superficie. Efectivamente, un personaje maravilloso, Eric, que además déjenme decirles que aquí aplica lo de talento mata carita y además palco mata carita, porque él tenía alquilado el palco 5 y yo la verdad es que quiero ser su amiga eternamente porque es mi sueño poder alquilar un palco. Oiga, vámonos con la segunda intervención de Fabiola. ¿Qué nos tienes, Fabiola, en esta segunda intervención? Muy bien, bueno, recordarán que hay un personaje llamado el Persa, que es quien ayuda al vizconde Raúl a descender a los sótanos en busca de Cristina, que fue raptada en escenas previas, justo estando en el escenario, creo que interpretando Fausto, es raptada por el fantasma de la ópera y bueno, van en su búsqueda, perdón. Entonces vamos a ver ahora un poquito de esta aventura. Adelante. El vizconde me había preguntado, al ver las pistolas, si íbamos a batirnos en duelo. Ciertamente. ¿Y qué duelo? Le respondí, pero no tuvo tiempo, por supuesto, de explicarle nada. El vizconde es valiente, pero lo cierto es que lo ignoraba casi todo de su adversario, lo que era mucho mejor para él. ¿Qué es un desafío con el más terrible de los duelistas al lado de un combate con el más genial de los prestidigitadores? Yo mismo me hacía difícilmente a la idea de que iba a entrar en lucha con un hombre que no es visible, en realidad, más que cuando quiere y que en cambio lo ve todo a su alrededor cuando todo permanece oscuro para uno. En lucha con un hombre cuya ciencia rara, cuya imaginación y cuya habilidad le permiten disponer de todas las fuerzas naturales combinadas para crear a nuestros ojos y a nuestros oídos la ilusión que nos pierde. Y esto en los fosos de la ópera, es decir, en el país mismo de la fantasmagoría. ¿Es posible imaginar esto sin estremecerse? ¿Se puede solamente tener una idea de lo que podría suceder ante la vista y los oídos de un habitante de la ópera si se hubiese encerrado en los 5 fosos y los 24 telares un Roberto Jaudín feroz y gracioso que ora se burla, ora odia, ora vacía los bolsillos, ora mata? Combatir al aficionado a trampas. ¿Cuántas habrá fabricado allá en nuestro país, en todos nuestros palacios? Combatir al aficionado a trampas en el país de las trampas. Si mi esperanza era que no hubiera dejado a Cristina Daé guardándola en el Palacio del Lago, al que había debido de llevarla desmayada, mi terror era que estuviese ya cerca de nosotros preparando el lazo de Penjab. Nadie sabe mejor que él preparar el lazo de Penjab,
y es el príncipe de los estranguladores, como es el rey de los prestidigitadores. Cuando había acabado de hacer reír a la sultana en el tiempo de las horas rosas de Macenderán, ésta pedía a ella misma que la divirtiese en hacerla estremecerse, y Eric no había encontrado nada mejor que el uso del lazo de Penjab. Había estado en la India y había vuelto con una habilidad increíble para estrangular. Se hacía encerrar en un patio al que se conducía un guerrero, lo más frecuentemente un condenado a muerte, armado con una larga pica y una ancha espada. Eric no tenía más que su lazo y se le oía silbar en el momento en el que el guerrero creía aplastarle de un golpe formidable. De un movimiento de puño, Eric había apretado el delgado lazo al cuello de su enemigo y le arrastraba enseguida delante de la sultana y de sus mujeres, que miraban desde una ventana y aplaudían. Y bueno, aquí nos presenta Gastón Leroux un poco sobre el arte que tiene el fantasma para el crimen, ¿no? Dice, era un especialista en el estrangulamiento y recordarán que cuando va bajando a los fosos, el persa le advierte en todo momento a Raúl que su mano a la altura de la mirada, como si fuera a disparar, justo para evitar caer en una de estas trampas donde pues era experto lanzando su lazo para estrangular, ¿no? Así es, doctora. La verdad que con estos pequeños capitulitos vamos dando una probadita, que esperemos que todos nuestros radioescuchas sientan esta intriga de ver, ay, quiero leer el libro. La verdad que nos parece increíble y que lo puedan leer, además de ver todas estas adaptaciones también que han hecho, que hemos comentado. Y pues no sé, doctora, platíquenos un poco, ¿cómo va el desarrollo de esta trama? ¿Qué más va a pasar? ¿Cuál es la inquietud? ¿Cómo va Bueno, esta? claro, en este momento van en búsqueda de Cristina Dae, ¿no? Caen y más tarde vamos a ver ese pequeño relato en una sala que es toda una ilusión que pretende volver loco al que cae ahí dentro, pues para poder elegir entre la vida o la muerte, si Cristina accede a casarse con él o no. Entonces vamos a ver en esta última parte de la novela cuáles son las decisiones en torno a esta idea de redención del propio fantasma, que cuando descubre que Cristina quiere huir con Raúl, cae en la desesperación y lo que en su momento había llevado, digamos, haciendo las paces con Cristina, bien, te dejo ir, platica con él porque sé que vas a regresar, me diste tu palabra, pues ya no cree en ello porque iba a traicionarlo y ahora quiere obligarla a casarse con él. Entonces queda en manos de Cristina el decidir si todas las personas que están en el teatro escuchando la ópera de Fausto van a morir o van a vivir, ¿no? Entonces, bueno, previo a eso obviamente caen en esta trampa, en esta especie de caja del ilusionismo y pues también nos invita a conocer si escapan, de qué manera escapan y con qué especie de ayuda también de Cristina, que se percata que está en una habitación junto a esta trampa que tiene el fantasma para ellos, ¿no? Oigan, y hablando un poco de la película, bajo la dirección de Rupert Julian, ¿qué les pareció la forma en la que resolvió las escenas en esta película muda? Que además, la música aquí se me pasó, está a cargo de Gustav Hinrich, pero la verdad es que bastante, yo pensé que a lo mejor ya no iba como que a tener el ritmo yo de una película muda, porque hace muchísimo tiempo, lo que le agradecemos al doctor Forzán, no me había dado el tiempo de volver a ver una película muda, pero la verdad es que es riquísimo. ¿Qué les pareció y cómo resolvieron estas escenas? Doctor. Bueno, a mí me parece muy interesante. Digo, yo vi esta película de nuevo en estos días. La vi hace no me acuerdo cuánto tiempo, obviamente. Pero la música que a mí me tocó la versión de YouTube no es muy afortunada, ¿no? Entonces no coordinaba una cosa con otra. Entonces, pues para mí ahorita es un misterio, ¿no? La parte musical. Pero en cuanto a la parte escénica, me parece muy interesante, ¿no? El teatro y el cine tienen matices muy particulares, ¿no? En el teatro, la parte del rostro, pues no se ve, ¿no? Por las distancias, ¿no? A menos de que uno tenga sus binoculares y tenga lana para estar en un palco. Entonces tienen que ser más los movimientos corporales, ¿no?
En el cine se descubre que precisamente lo que se tiene que mostrar es el rostro, y a través de la mímica es como se tiene que resolver la puesta en escena, ¿no? Tomando en cuenta que ahí estarán los diálogos, pero no son en tiempo real, ¿no? Como ahora lo vemos. Entonces, creo que en sí a mí me parece muy interesante la escena en la cual cae el candelabro, ¿no? Imagínense la forma en que se pudo producir, la verdad no tengo ni idea de cómo fue, pero sí ha de haber sido una hazaña cinematográfica, ¿no? Haber logrado esto, ¿no? Ya en las adaptaciones en el teatro, pues el candelabro está pensado para que dizque caiga y este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que hay elementos muy interesantes. La actriz que hace Christine también hizo otras tantas películas de terror, también el propio Fantasma hizo otras películas de terror, porque era un espacio muy socorrido, ¿no? Igual que ahora las grandes producciones van a ser de acción y de terror, ¿no? Porque en las casas pues uno está más protegido y tiene una pantalla más chica, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Yo creo que la película es muy buena, ¿no? Incluso si uno la ve, se puede entretener, digo, sí habrá momentos de pesadez, pero creo que el ritmo es muy interesante, el montaje es brillante, ¿no? Cómo van haciendo los cortos, cómo nos plasma toda esta situación, esta habitación misteriosa de la que nos hablaba Fabiola, es una casa de espejos, ¿no? Y entonces ahí a través de la mímica es donde tienen que reflejar estas cuestiones de locura y varios otros elementos que sirve la Ópera de París también de espacio natural para llevar a cabo esto, ¿no? Entonces yo creo que vale mucho la pena analizarla para estudiar cine, ¿no? Fabiola, ¿qué te pareció esta versión de Rupert Julian? ¿O has tenido oportunidad también igual de ver alguna otra, bajo otra dirección esta película, pero en particular de esta, algún detalle que te haya gustado? Bueno, yo soy fanática del musical de Andrew Lloyd Webber del Fantasma de la Ópera, ¿no? Entonces es la primera versión que me viene a la mente. No había visto esta versión de cine mudo hasta ahora y a ver, creo que es una experiencia cultural que vale la pena que todos enfrentemos en algún momento porque es conocer con la tecnología que había en la época, con los instrumentos que había en la época, lo que se podía lograr, ¿no? Y que en su momento debe haber sido una cosa espectacular. Entonces, por supuesto que son textos muy sintetizados, es extremadamente sintetizada porque es la manera en la que se podía hacer y se tiene que suplir esa falta de voz y de texto, de diálogo del cine mudo, pues con los gestos. Entonces también es muy interesante ver esta gesticulación exagerada, ¿no? Que nos comenta el doctor Forzán, para lograr transmitir aquello que no estaba ya en el texto o que era complementario al texto. Entonces, como experiencia cultural, creo que ha sido muy interesante. Por supuesto, me deja mucho pendiente porque el texto se diluye de gran manera y aunque está muy apegada a la esencia del libro, esta representación cinematográfica, pues cambia algunas partes en aras de reducirla, de sintetizar, cambia, tergiversa la historia y bueno, el final completamente en desacuerdo porque nos deja la idea monstruosa del fantasma de la ópera. En cambio, en el libro encontramos esa idea de redención, ¿no? Apelamos a esa parte de bondad que en el último momento emerge del fantasma, aun cuando es víctima de la sociedad y de sí mismo, pero encontramos esa bondad en su corazón a favor de Cristina y de Raúl. Entonces sí, el final no me encantó. Los invito muchísimo a que vean el libro. Yo creo que ninguna, ni siquiera la obra de teatro de Andrew Lloyd Webber, que lo que le da es un brillo maravilloso a la historia de Gastón Leroux, pero también la cambia, también tergiversa parte de la trama para adaptarla y supongo que sea más atractiva para el público. Entonces, ninguna creo yo que supera al libro e invitarlos muchísimo a que lean, por favor, El fantasma de la ópera si son apasionados de la obra de teatro o de alguna de las películas. Ninguna es tan genial como el propio libro, ¿no? Sí.
Fabiola, y ahorita que tienes aquí el libro entre tus manos, fresquecito, ¿hay alguna frase, algún fragmento que a veces hasta hemos leído ciertos libros varias veces que tengas muy presente, que te haya dejado algo, que la tengas muy grabada porque dices, ay, esta frase me gustó muchísimo, o le doy sentido y la aplico en mi vida? Eh, la escena donde el fantasma de la ópera al final busca al persa, le está contando qué pasó, en qué acabó toda esta historia, y le dice cómo cuando deja ir a Raúl y al persa, porque Cristina accede a casarse con él si le salva la vida y si los libera, el fantasma se acerca a ella, le da un beso en la frente y no se aleja, es decir, él por fin obtiene su redención, ¿no? A él siempre lo habían repudiado, lo habían rechazado, ni su propia madre dejaba que la besara, y entonces se encuentra en ese gesto de piedad o de compasión de Cristina, su redención, y él se echa a llorar. Yo creo que es la escena más bonita porque aquí encontramos este cambio, este contraste en el personaje del fantasma de la ópera, y entonces es cuando dice, a ver, solo puedo ser para ella un perro con el que está por compasión, ¿no? Y la deja ir, le dice, te doy mi argolla, sé que quieres estar con Raúl, vayan y cásense, punto. Y entonces él, con todo el corazón roto, ¿no? Renuncia a esa posibilidad de estar con Cristina porque obtiene lo que buscó durante toda la vida, que fue un gesto de compasión. Y la historia termina, a su vez, con un gesto de compasión del propio fantasma. Entonces, recibe y da amor y compasión. Y eso se me hace la escena más maravillosa que no tenemos precisamente en la película, ¿no? En la película terminan persiguiéndolo como un monstruo con la cara desfigurada, lo matan a palos y lo lanzan al seno, me parece, ¿no? Entonces creo que ahí nos quedó un poquito a deber, pero esa es la frase más importante cuando le dice que lloró con él, ¿no? Cristina lloró conmigo. Sí. Doctor, ¿hay alguna frase que usted tenga del libro que le haya parecido interesante compartir? Bueno, yo me quedo más en este caso, como a mí me toca la película, yo me quedo con la personificación. A mí me parece extraordinario todo el trabajo artístico que representó tanto el maquillaje, ¿no? de este personaje que también sale en otras, como mencionaba hace un momento, en otras películas de terror, junto incluso con su hijo y demás, ¿no? Entonces vale la pena porque es de los pioneros del cine de terror y del maquillaje, pero también el trabajo artístico de los vestuarios, ¿no? La propia ópera que se representa en cuanto al canto, ¿no? Que es muy curioso porque pues, la cantante pues, se ve que canta, pero no canta nada, ¿no? Pero ahí vemos el ballet, ¿no? Vemos todo el trabajo que representa, ¿no? Esta concha, ¿no? En la cual está el apuntador, ¿no? Y el director, vaya, vale la pena verlo si no hay personas que hayan ido a alguna obra de musical, ¿no? Cuando menos, o mejor aún a la ópera, ¿no? Que es todavía mucho más sofisticada, que se vea el trabajo envolvente y creo que esto lo hace muy bien, ¿no? No se queda aislado y todo, tanto el vestuario como las caracterizaciones y demás, me parece una joya de película en cuanto a la producción y pensar que esto es de 1925, ¿no? Digo, tampoco vayan a esperar que salgan los efectos de Avengers, ¿no? Pero en su momento fue fundamental, entonces yo me quedo con la producción en sí de esta película. Y además muy buen comercial, doctor, porque ahorita que ya se va a restablecer muchas actividades, por ejemplo, en la Ciudad de México en Bellas Artes, ya va a empezar a haber ópera, este sábado ya empieza una gala de ballet, entonces ya, qué emoción que otra vez ya estén recuperándose todos estos eventos y ojalá que también tengamos oportunidad. Antes de la pandemia se daba mucho, sobre todo en el centro, en Plaza de Santo Domingo, que pasaban una película de cine mudo, ya sea de Chaplin, o creo que también pasaron El Fantasma en alguna ocasión, y musicalizada con la orquesta. Entonces es fascinante porque estás al aire libre, estás viendo la película, estás escuchando música en vivo, entonces ojalá que pronto ya reanudemos todo esto. ¿Qué les parece que nos vamos con la última intervención de Fabiola y regresamos para seguir platicando de estos detalles que ojalá tengamos más tiempo de programa porque un día vamos a darles 3 horas? Adelante, doctora.
Muy bien, vamos a hablar ahora sobre el capítulo de esta cámara misteriosa, la cámara de los suplicios, que es parte del relato del persa. Estábamos en el centro de una salita de forma hexagonal perfecta, cuyas 6 caras de pared estaban interiormente guarnecidas de espejos de arriba a abajo. En los ángulos se distinguían bien los sectores destinados a girar sobre sus ejes. Sí, los reconocía, y reconocía también el árbol de hierro en un rincón, en el fondo de uno de esos sectores, el árbol de hierro, con su rama de hierro para los ahorcados. Había yo cogido el brazo de mi compañero. El vizconde de Chagny estaba frenético, dispuesto a llamar a gritos a su novia para avisarle nuestra llegada. Temí que no pudiera contenerse. De repente, oímos ruidos a nuestra izquierda. Parecía al principio como una puerta que se abriese y se cerrase en la pieza de al lado, y después hubo un sordo gemido. Estreché más fuertemente el brazo del vizconde, pues oímos distintamente estas palabras. Hay que elegir la misa nupcial o la misa de difuntos. Reconocí la voz del monstruo. Hubo aún un gemido y después un largo silencio. Estaba yo convencido entonces de que el monstruo ignoraba nuestra presencia en su casa, pues de otro modo se hubiera arreglado para que no oyésemos nada. Hubiera bastado para eso cerrar herméticamente la ventanilla invisible por la que los aficionados a suplicios miran lo que se verifica en la cámara. Y también estaba convencido de que si él hubiera conocido nuestra presencia, los suplicios hubieran comenzado inmediatamente. Teníamos, pues, una gran ventaja sobre Eric. Estábamos a su lado y él no lo sabía. Lo importante era no hacerlo saber, y yo no temía nada tanto como los ímpetus del vizconde, que quería lanzarse a las paredes para alcanzar a Cristina, cuyo gemido creíamos oír de vez en cuando. La misa de difuntos no es alegre, siguió diciendo la voz de Eric, mientras que la misa nupcial es magnífica. Hay que tomar una resolución y saber lo que se quiere. A mí me es imposible seguir viviendo así, en el fondo de la tierra, en un agujero como un topo. Don Juan Triunfante está ya acabado, y ahora quiero vivir como todo el mundo. Quiero tener una mujer como todo el mundo y llevarla a paseo los domingos. He inventado una máscara que me hace la cara de cualquiera. Nadie se volverá siquiera y tú serás la más feliz de las mujeres, y cantaremos para nosotros solos hasta morir. Lloras, tienes miedo de mí. No soy, sin embargo, malo en el fondo. Ámame y verás. No me ha faltado para ser bueno más que ser amado. Si tú me amas, seré dulce como un cordero y harás de mí todo lo que quieras. Y bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Vemos que hay un hombre atormentado que lo único que quiere es una vida normal y ser amado, no es lo único que anhela en la vida. Bien, Fabiola, tengo que hacer esta pregunta, pero si tú fueras el personaje de Christine, ¿con quién te quedabas? ¿Con Eric o con el conde? No, bueno, a ver, creo que con el conde, pero si se fijan en la novela, en realidad ella elige, de alguna manera, elige al conde, porque se sacrifica para que él viva y para que él sea libre, es decir, opta por él, aunque la opción sea su propio sacrificio. Y no elige regresar con él. Es el fantasma el que en este acto de, llamémoslo así también, de piedad con ella, que la ve que está sufriendo y que de alguna forma sus lágrimas lo redimen, la deja ir para que esté con el conde. Entonces, es una elección un poco extraña, pero desde un principio ella opta por el amor que le tiene al conde, por la vida del conde, para que él no esté, para que Eric no termine con él, ¿no? Claro. Sin embargo, sí se nota en varias escenas este interés, esta intriga por esta imagen tan mística que le representa a Eric, ¿no? Que la verdad es que digo, es un ser enigmático y además que fue una especie de mecenas, no en el sentido de brindar en la parte económica, pero sí ayudarla a que brillara en esta ópera. Sin embargo, digamos, esta inclinación surge más como
con esta idea de que era el ángel de la música y se hace su amiga, pero al menos no en el libro, no hay una pretensión amorosa. De hecho, cuando ella descubre quién es Eric y lo que pretende, es que ella trata de huir, ¿no? Entonces, en ningún momento hay, digamos, de manera voluntaria, un anhelo, un deseo de permanecer con él cuando se da cuenta de que es un monstruo, de que es un criminal. ¿Qué pasa con la obra de teatro de Andrew Lloyd Webber? En esta escena en la que están incluso representando a Don Juan Triunfante, que eso no ocurre en el libro, lo que están representando es Fausto, le tienden una trampa al fantasma, ¿no? Él está representando la obra junto con Cristina y ella, digamos que un poco coquetea, accede, le hace saber que se quiere ir con él para que lo puedan atrapar. Pero es mentira, ese no es el personaje de Cristina, que es más bien recatada, inocente, está asustada y quiere a Raúl, ¿no? En ningún momento sintió algo más por el fantasma, sino al final esa piedad que le ocasionaba que era un ser que nadie había querido, que era un ser rechazado, ¿no? Así es. Todavía nos quedan unos minutitos más. Queremos que le recomienden a nuestros radioescuchas por qué deberían de leer el libro, por qué deberían ver alguna de las adaptaciones. Pero yo nada más quiero cerrar comentando con Fabiola. Por ahí tenía una anotación de una frase que, bueno, en este caso es del narrador, y creo que hace perfecta alusión a todo esto que nos platica Fabiola de este personaje incomprendido cuando dice: tenía un corazón en el que habría cabido un imperio, pero tuvo que contenerse con un sótano. Entonces creo que esto aterriza completamente lo que Fabiola nos había platicado y solo necesitaba ¿no? Este como gesto que hizo Christine para la redención. Entonces esta frase a mí me sonó mucho y la aterrizo a todo lo que comentó ahorita Fabiola con nosotros. Sí. Entonces, en estos últimos minutitos, doctor, si quisiera usted comenzar con la parte de la película, ¿por qué deberían nuestros radioescuchas darse el tiempo de ver esta gran obra? Porque es un clásico. Yo creo que eso es importante, es un clásico. Y hace referencia también a dos óperas que se comentan, que también, digo, son pensadas como obra de teatro, pero se han hecho ópera, que son Fausto, que es la historia del hombre que vende su alma al diablo por el amor de una mujer y por todo el conocimiento del mundo, ¿no? Generalmente se quedan con una parte. Entonces, bueno, hay personajes fáusticos ahí interesantes que se han llevado, es una historia medieval y es un arquetipo que está ahí presente en el fantasma de la ópera, y el otro es Don Juan, ¿no? Que muchos de nosotros conocemos la historia de Don Juan Tenorio, que es una de las tantísimas adaptaciones de esta historia, de el hombre, el hidalgo, ¿no? Que trata de conquistar a todas las mujeres y termina siendo conquistado, ¿no? Y ambos con estas cuestiones precisamente de influjos demoníacos que termina el amor haciendo los cambios, ¿no? Que tendrían que ser necesarios para otro momento, ¿no? Pero valen muchísimo la pena referirse también a ellas y recuperar pues el cine clásico, ¿no? Que siempre vale la pena. Doctora, en cuanto al libro, algo que les quiera dejar a nuestros radioescuchas para que se animen a leerlo, para que vean los dos por uno, libro y las adaptaciones, las películas. Bueno, pues quizá solo complementar que nuevamente, como los grandes clásicos, es una oportunidad de ver la condición humana plasmada en los personajes, ese claroscuro, incluso en un solo personaje, que es el del fantasma, ¿no? Vemos la bondad y la maldad en los extremos y cabe preguntarnos, nosotros de qué manera marginamos, cuáles son nuestros fantasmas de la ópera que nos rodean, ¿no? A quienes marginamos por su condición social, por su físico, por su forma de pensar, a quienes estamos rechazando y orillando quizá a situaciones desfavorables porque no encaja, como decían, en nuestros arquetipos o en lo que es socialmente deseable, ¿no? Entonces creo que nos invita a vernos en el espejo de estos personajes y especialmente en el personaje de Eric, que es un personaje muy, muy poderoso. Realmente los va a enganchar, además está narrada eso, como te da ese sabor de la novela detectivesca que te cautiva, ¿no? Oigan, pues no nos queda más que agradecerles que nos hayan traído esta propuesta, El fantasma de la ópera, de Gaston Leroux, la película del director Rupert Julian. Les agradecemos muchísimo. Ahí está el libro, la recomendación, no se lo pierdan. Si ya lo leyeron, reléanlo, o
y también la recomendación del doctor Forzán, vayan a la ópera ahora que se reanude, vayan, no importa que piensen que no van a entender, no, porque a veces uno se intimida con la ópera, pero no pasa nada. Vayan, empiecen a hacer ese ejercicio. Les agradecemos mucho, doctor Forzán, doctora Fabiola, gracias por haber estado con nosotros y los esperamos la próxima sesión de esta fusión para la propuesta que nos traen. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Adiós. Gracias, doctor Fabiola. Nos vemos el próximo martes y recuerden escucharnos por Spotify y en radio.anahuac también. Gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue BiblioHertz, Te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio. Every breath you take